Y a la luz de la guerra que estamos viendo ahora en Israel, hay algo tremendo que suscitó esto en el mundo y es la creación de dos bandos, como habíamos hablado hace algunos días. Pero también uno comienza a escuchar muchas acusaciones contra Israel. Especialmente sobre la ocupación ilegal en tierras palestinas. Supuestamente, esas tierras pertenecen a Palestina. Supuestamente. Pero nosotros sabemos que esas tierras fueron dadas por el Eterno a Israel bajo un pacto. Ahora, estas acusaciones que nosotros vemos, que desafortunadamente han dañado el corazón, la mente, la fe, la confianza de muchos creyentes y han tomado un bando equivocado. Y la gente hoy día está de acuerdo a que debe haber un cese al fuego. Están luchando por lo menos 3 días de cese al fuego, que Israel detenga sus ejércitos. Uno dice, ¿para qué? Porque jamás necesita reabastecerse. En muchos países como Japón, donde ha estado enviando a sus embajadores a Israel, Japón es un país de mucho creyente y allá apoyan a Israel, pero hay muchos otros países que están contra Israel. La mayoría de la gente no tiene claro qué es lo que está pasando. ¿Esas tierras pertenecen de verdad a Palestina? ¿Quiénes son los palestinos? ¿De dónde surgen los palestinos? Si nosotros sabemos que esa zona es una zona por años ocupada por los árabes, que son los otros descendientes de Abraham por la línea de Ismael. Pero los filisteos actuales o los palestinos actuales, ¿de dónde han surgido ellos? ¿Cómo es que en Israel, siendo un estado tan pequeño, haya una franja ocupada por los palestinos? Cuando nosotros vemos la Torá, cuando vemos nosotros la Escritura, los filisteos o los plishtim, como aparece en la Torá viviente y como aparece en el texto de la Torá, si vamos al original, o sea, si vamos a los pueblos antiguos, estos plishtim o estos filisteos que se mencionan en fuentes antiguas, en fuentes asirias, en fuentes egipcias, que nosotros los podemos leer ahí en la Torá. Cuando leemos el capítulo 10, versos 13 y 14, nos dicen que estos plishtim eran descendientes de Misraim, el hijo de Cam. Vamos por la línea de Cam, vamos al tiempo de Noah. Noah tuvo 3 hijos, Cam, Shem y Jefet. Y por la línea de Cam nace Misraim. Y dice el libro de Bereshit, en el capítulo 10, 13, 14, Misraim engendró a Ludim, los Anamim, los Leavim, los Naptuhim, los Patrusim, los Casluhim, de quien vinieron los Plishtim y los Captorim. De Misraim son descendientes de Misraim, el hijo de Cam. Recuerda que habíamos hablado en una parashá con respecto a las suertes que se echaron sobre la tierra, y la tierra en los días ya de los descendientes de Noah fue dividida. Muchos creen que cuando se habla de que fue dividida, creen que habla es de la tierra, que era solo una masa de tierra, y luego en estos días
la tierra se abrió en continentes. No, no es a eso que se refiere, sino a que la tierra se dividió, se echaron suertes y la tierra se dividió entre los hijos de Noah. Y sabemos que a los hijos de Cam les pertenecía, era la zona de África, y a los hijos de Shem, la zona donde hoy está Israel y también los países árabes. O sea, los Plishtim, que eran los descendientes de Mizraim, uno de los hijos de Cam, no deben estar ahí. Pero vemos de dónde es que la Torá dice que vienen estos pueblos. Cuando vemos estos registros de la Torá, vemos que había 5 ciudades, estado filisteas, o sea, de la misma descendencia de Mizraim, de los Plishtim. En la Torá nosotros vemos que esa ciudad era Gaza, que eran ciudades-estado, como las modernas ciudades-estado de este tiempo, ciudades-estados como la ciudad de Londres, que es una ciudad-estado, el Vaticano, que es una ciudad-estado, y Washington D.C., que era una ciudad-estado. Las 3 eran ciudades-estado. Estas 3 ciudades de hoy, que era Londres, que era el Vaticano y que era Washington D.C., eran las ciudades desde donde los globalistas controlaban todo el mundo. Desde Londres controlaban la economía, desde el Vaticano la religión y desde Washington la política. Y asimismo dice que eran las ciudades-estados filisteas en la Torá: Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Pero después estas ciudades fueron conquistadas por los asirios y luego por los babilonios. Y los filisteos se asimilaron entre los asirios y entre los babilonios. Se unieron a ellos, se hicieron una sola cultura. Y la última mención de ellos como pueblo separado se remonta al siglo V antes de la venida del Mashiach. Ahora, nosotros sabemos la historia de estos 2500 años, o sea, desde el siglo V en adelante hasta nuestros días. Estos son los verdaderos palestinos que habla en la escritura, los Plishtim, descendientes de Cam, según la Torá. Pero los palestinos modernos, ¿quiénes son los palestinos modernos? Son árabes. Los árabes han estado viviendo en la tierra que un día perteneció a Israel durante muchos siglos, pero no tienen nada que ver con los filisteos que vienen de la descendencia de Cam, o sea, por Mizraim. Hemos estado ventilando esta historia, mis hermanos, porque la mayoría de la gente no conoce nada de historia de Israel, no conoce nada de historia del Medio Oriente, y por eso cualquier comentario antisemita lo toma. Y nosotros debemos ser limpios de todo comentario antisemita. Entendemos lo que el Eterno dice: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te bendigan. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, como dice el Eterno Abraham en Bereshit capítulo 12. Es mejor estar del lado de la bendición, porque si no conoce, va a entrar y se va a oponer al mismo Eterno. Sabemos la historia nosotros de cómo el Eterno llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, luego los 12 hijos de Jacob, luego cómo ellos vendieron a Joseph, Joseph va a Mizraim. Con el tiempo hay hambre en Canaán y van los hermanos de Joseph a comprar alimento varias veces hasta que Joseph se revela a ellos. Luego 75 personas, según el libro de Hechos, van a Mizraim. Esas 75 personas era todo el pueblo de Israel.
Así es como nace Israel, con 75 personas que van a vivir a las tierras de Goshen en Mizraim. Pero luego de 430 años, como el Eterno había dicho, Él los liberó a través de Moshe, van 40 años al desierto y luego entran a la buena tierra. Tenían que conquistar, tenían que guerrear, tenían que expulsar esos pueblos porque fue la tierra que el Eterno dio a Israel. Fue el creador. La mayoría de personas dice que toda la Torá debe iniciar en el capítulo 12 del libro de Shemot. Uno dice, ¿qué hay antes del capítulo 12 del libro de Shemot? Bueno, está la creación. Lo más importante es que en los primeros capítulos, en el primer libro, incluso hasta Shemot capítulo 12, lo que vemos es la historia de Elohim, como el creador, como el dueño de todo, como el que creó todas las cosas, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, el que creó el sol, la luna, las estrellas, el que creó la naturaleza. O sea, se expone él como el creador, como el dueño absoluto. Y él como el dueño absoluto, que lo vemos, cómo él se revela al hombre, cómo él se manifiesta al hombre, cómo él le da experiencias al hombre para que los patriarcas especialmente le conozcan, que él es el dueño, que él es el soberano, que él hace lo que quiere porque es su voluntad y su voluntad es perfecta en los cielos, en la tierra. Y después de que él se ha presentado de muchas maneras como el creador único, como el supervisor único de la creación, como el que gobierna la creación, como el único creador, que es lo que se presenta hasta el capítulo 12, ya en el capítulo 12 le promete al pueblo que tiene que salir de Mizraim ahora rumbo a la tierra. Él como el dueño absoluto da la tierra a quien él quiere y él esa tierra la dio a Israel. Eso no es cuestión de las Naciones Unidas, que como le digo, es de poca importancia lo que digan porque son sencillamente organizaciones humanas. Lo importante aquí es lo que dice el Creador y muchos no tienen en cuenta esto que el Creador ha dicho, que Él como el dueño de todo se ha presentado en más de un libro, especialmente el libro de Bereshit en la Torá. Después de que se presenta de muchas maneras, se revela de muchas maneras como el Creador, como el dueño de esta creación, como el gobernante de esta creación, como el soberano de esta creación, como el rey de esta creación. Después de que se presenta el derecho legal de él sobre la tierra, dice que Israel va a tener su propia tierra. Y esto es muy importante que nosotros debemos hoy entender. La gente dice, pero qué capricho, Israel es una nación ocupante. ¿Sabe qué significa la palabra Plishtín? La palabra Plishtín significa ocupante. O sea, son ellos los que han ocupado la tierra que no les pertenece. Cuando nosotros seguimos esta historia de Israel, el pueblo de Israel entra a la tierra que el Creador mismo le dio. Él se presenta en toda la Torá y luego le dice al pueblo que él le va a dar una tierra. Esto, mis hermanos, es maravilloso y esto tiene mucho peso. Él es el dueño de todo, pero él está seleccionando una tierra para darle a Israel. Le está delimitando una tierra, está dando las fronteras de una tierra que es mucho más grande de lo que hoy posee Israel. Y él ha dicho que esa tierra la han demarcado para el pueblo de Israel. Esa tierra siempre se conoció, bueno, como la tierra de Canaán, porque ahí estaban los cananeos. Luego que es conquistada por Yehoshua, esa tierra se conoce como la tierra de Israel. Y nosotros vemos en toda la Torá esa realidad. Y estamos hablando del siglo 10 y 11, o 11 y 10 si vamos en retroceso, 1000 años antes de la venida del Mashiach. 1000 años antes de la venida del Mashiach, ahí se asentó el reino de Israel.
Conocemos la historia de tres grandes reyes iniciales del pueblo de Israel: Shaul, David y Salomón. En ese tiempo vemos la existencia del reino de Israel. Era todo esa tierra el reino de Israel. Se conocía como el reino de Israel, la tierra del reino de Israel. Tuvo varios reyes y desde ahí nosotros debemos conocer la historia de esta tierra. Es muy importante para nosotros, al estudiar la Torá, conocer la historia y poder seguir la historia para no caer en el error que hoy nosotros vemos que se ventilan en los medios diciendo que Israel es un país ocupante. ¿Cuál ocupante? Si Israel es el dueño de esas tierras. ¿Por qué? Porque el Creador, que es el dueño absoluto de todo esto, Él le complació darle a Israel esa tierra. Esto pasa en el año 1000, más o menos, entre jueces, entre reyes, donde vemos el florecimiento del reino de Israel, especialmente en los años de el rey David, del rey judío David. David era de casa de Judá. Y él reinó sobre todas las 12 tribus. Él poco a poco comenzó a extender su reino sobre todo Israel. Recuerda que hubo mucha lucha entre Shaul y David por causa del reino. Shaul había sido depuesto, pero él quería seguir ahí en su reino. David sencillamente esperó hasta que el Eterno mismo le dio todo el reino. Y luego viene Shlomo gobernando sobre todo Israel también. En el tiempo de Salomón vemos la mayor gloria del pueblo de Israel, porque fue en esos tiempos que se construye el templo y ya se establecen todas las fiestas en Israel. Y por lo menos en las 3 fiestas de peregrinaje todo el pueblo subía a Jerusalén y todas las fiestas se comenzaron a vivir. Y en ese tiempo hubo profetas y hubo sacerdotes y había rey y había la Torá y la cabó del Eterno estaba sobre el templo. Fue un momento de esplendor de Israel. O sea, donde el mismo reino de los cielos a través de David se establece aquí en la tierra. Luego sabemos que por allá para el año 586, más o menos antes de la venida del Mashiach, hay una división en el reino de Israel y se separa el reino del sur del reino del norte. El reino del sur, el reino de Judá, y el reino del norte, el reino de Israel. Se conoce como el reino de Israel. 10 tribus quedan al norte y 3 tribus quedan al sur. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Son las que quedan en el sur. Las otras tribus al norte, más o menos en el 722, donde surge este reino de Israel, que son las 10 tribus del norte. ¿Por qué se dividió? Porque el hijo de Shlomo, Jeroboam, quería hacer lo mismo que había hecho Salomón. Salomón fue un rey duro, pero el pueblo progresó. Y Jeroboam quería también ejercer el mismo reinado, pero ahí el pueblo ya no aguantó la mano dura de Roboam. Y Jeroboam es el primer rey. Él había sido un siervo de Shlomo. Y se divide el reino en dos. El reino del norte, con 10 tribus, y el reino del sur, con 3 tribus. Nosotros vemos esta historia, o sea, es importante conocer la historia porque vamos a poder entender cuál es el problema que estamos viviendo hoy día. Surgen 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Sabemos que debido a que el pueblo no guardó la Torá, porque la tierra de Israel era una tierra para el testimonio del Creador, era una tierra para que todas las naciones conocieran al único Elohim, era un testimonio viviente del Elohim verdadero. Y como tribus, el reino del norte se aparta de la Torá. ¿Qué es lo que hace
Roboán y Jeroboam, que fueron los dos reyes que estaban en el tiempo de la división de Israel. Aunque habían dos reyes, el pueblo seguía celebrando las mismas fiestas. O sea, aunque estaba el reino del norte y el reino del sur, el centro era el sur. La capital era Jerusalén. Aunque habían dos reyes, aunque habían dos reinos, la capital espiritual seguía siendo Jerusalén. Y todas las tribus subían año tras año a las fiestas que el Eterno les había ordenado. Aunque habían dos reyes, el pueblo seguía siendo uno espiritualmente, seguían celebrando las mismas festividades, pero fue cuando Jeroboam dijo, no, si el pueblo sigue subiendo a Jerusalén, un día me van a dejar, un día se van a unir a Roboam y yo voy a quedar sin reino. Entonces, ¿qué hizo ahí Jeroboam? Dice que puso 3 lugares de adoración, uno en Dan, otro en Betel, dos lugares, Dan y Betel, y ahí dividió al pueblo, porque les dijo, basta de haber subido a Jerusalén, aquí están sus dioses Israel, de tal manera que ustedes ya no tienen que subir a celebrar fiestas, sino que van a celebrar fiestas en este lugar. Y puso fiestas un mes después de las que se celebraban en casa de Judá. Y así dividió al pueblo, y el pueblo poco a poco se fue apartando, hasta que sabemos la historia de las tribus del norte, esparcidos en medio de todas las naciones. Luego, aunque Judá había quedado en el sur, también Judá se apartó de la palabra del Eterno, se apartó de la Torá del Eterno, y luego fueron 70 años cautivos a Babilonia. Pero era la tierra que el Eterno le había prometido a Israel. Luego nosotros vemos, después de los 70 años, el regreso de Judá otra vez a la tierra, la reconstrucción del templo de Jerusalén en el mismo lugar donde había estado antes, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Las tribus del norte no regresan, pero Judá regresa. Vemos luego a Judá bajo el dominio del imperio persa. Recuerdan en los tiempos de Esther, en los tiempos de Mordejai, de Mardoqueo. Luego vemos a Judea bajo el gobierno de los Ptolomeos, de los Seleucidas, cuando vemos la historia de Hanukkah, lo que estaba pasando ahí en la tierra de Israel, las guerras macabeas de liberación. Luego se crea un gobierno independiente. ¿Cuál fue el problema de los saduceos? De los macabeos que quisieron tomar también el reino. Ellos eran sacerdotes, pero quisieron tomar el reino. Para el Eterno esto es muy delicado. O sea, Él tiene una administración y tenemos que actuar conforme a esa administración. Luego, desde el año 67, antes de la venida del Mashiach, Judea se convirtió en una colonia de Roma. Por eso cuando Yeshua viene, Judea estaba gobernado por romanos. Aunque ahí estaba Jerusalén, aunque ahí estaba mucho pueblo yehudí, pero el gobierno sobre ellos era de parte de Roma. Se convirtió en una provincia del Imperio Romano. A ver, eso hasta los tiempos del Mashiach. Ahí nosotros vemos a los romanos, a Herodes, a todos estos personajes que nosotros leemos en el Brit Hadashah. Viene la muerte del Mashiach, viene la resurrección del Mashiach en el año 30, 31 aproximadamente. 40 años después, la destrucción del templo. Y comienza el exilio de casa de Yehudá nuevamente a las naciones. Quedan algunos Yehudí, pero en el año 132, 134, pierden la última guerra con Bar-Jova y todos, o sea, en su mayoría a las naciones. Igual que le había pasado a la casa de Israel. Ya saliendo los judíos ahora de la tierra de Israel, ¿qué pasa ahora con Jerusalén?
¿Qué pasa con el templo? El templo ya está destruido. Tito lo había destruido en el año 70. Ya no hay un centro de adoración como había estado antes. En el año 135 aproximadamente ocurre la última revuelta de los judíos contra Roma. Y es donde aparece la historia de alguien que llamaba Bar-Jobba. Él era un judío, pero Hillel especialmente creía que él era el Mesías. O sea, ellos no habían reconocido a Yeshua. Y a partir de ahí surgen más de 50 falsos mesías, que es los que hemos expuesto a través de las profecías mesiánicas del Tanaj. Más de 50 falsos mesías que han aparecido en Israel porque ellos sencillamente no leyeron el kit de quién es el Mesías de Israel, el Mesías judío, Yeshua. Ahora, después de que se perdió la última revuelta, la última esperanza que tenía el pueblo yehudí de recuperar la tierra, de recuperar Jerusalén, cuando perdieron esa última guerra en el año 135 bajo el liderazgo de Bar-Jobba, definitivamente pierden el control de toda la tierra y los romanos, no la Iglesia Católica Romana, porque eso surgió 6 siglos después, pero los romanos como imperio romano rebautizaron la provincia de Judea. Toda la provincia de Judea la rebautizaron, le cambiaron el nombre a Siria Palestina. Siria Palestina. Fue los romanos los que le dieron ese nombre a la provincia de Judea, o Siria Palestina. ¿Qué era lo que pretendía Roma? Borrar el recuerdo de la presencia judía allí. Siempre el enemigo ha tenido este plan de borrar del mapa a Israel. Lo que ha pasado, por ejemplo, en China ahora, donde en los buscadores chinos, en los mapas chinos, ya no aparece Israel. Ellos borraron a Israel de mapa hace poco. Eso pasó en el año 135, cuando se le cambia el nombre a la provincia de Judea por Siria Palestina. ¿Cuál era la intención? Borrar el recuerdo de la presencia judía allí. ¿Qué hizo Roma? ¿Qué hicieron los romanos? Ahí eligieron el nombre de un antiguo enemigo de los israelitas. Pudo haber sido cualquier nombre, pero este había sido un gran enemigo que enfrentó el pueblo de Israel, los Plishtim, y por eso es que le ponen así a esas tierras. Desde ese tiempo, los romanos y la gente siguió llamando a esta tierra Palestina o Falastín. Cuando los árabes conquistaron esa tierra, a esa tierra los árabes le llamaban Falastín, pero siempre como una provincia dentro de los imperios árabes. Pero esa tierra no era la tierra de los palestinos, era la tierra de Israel, a la que en la historia se ve cómo le cambiaron el nombre. Por eso hoy la gente está confundida con respecto a eso. Claro, porque uno ve mapas del año 1500 donde aparece Palestina, y aún ve mapas más antiguos pero eso fue un trabajo que hizo Roma, y porque ahí en los hallazgos arqueológicos, en la historia que nos dice la Torá, en la historia antigua, esa es la tierra de Israel. Pero el enemigo es tan astuto que no solamente le cambió el nombre a la tierra de la provincia de Judea, a la tierra de Israel. Sabemos que él cambió los nombres de la Torá, sabemos que él cambió el nombre del Mesías. Vino toda la teología del reemplazo que hizo tremendo daño a la fe en el mundo. Desjudaizaron las escrituras, desjudaizaron la tierra de la provincia de Judea y del reino de Israel. O sea, fue un trabajo, mis hermanos, muy astuto. Por lo tanto, nos toca a nosotros hoy educar nuevamente a las culturas. Necesitamos conocer bien la historia para poder educar a las culturas de ahora, educar a los creyentes de hoy que no tienen ninguna educación con respecto a este tema.
Incluso en el cristianismo se oyen muchos temas con relación a la tierra de Palestina, muchos coros y cánticos que canta el cristianismo, especialmente los himnos tradicionales, o sea, más antiguos, con un poco más de antigüedad. Se honra la tierra de Palestina, cosa que eso es una herejía, eso no es así. Como a partir de la última revuelta del año 135 se pierde el control de Judea, a partir de ahí comienza a ser parte del Imperio Romano. El Imperio Romano le cambia el nombre a la tierra de Palestina. En el año 395 pierde Roma el control y entra el Imperio Bizantino y toma el control ahora de esta tierra. Pero ya los árabes para ese tiempo le habían puesto la tierra de los Falastín. Para el año 395 seguía la guerra por esta tierra, pero ahora está bajo el control de otro imperio, el Imperio Bizantino. Muchos años, hasta el año 640, en el año 640 se pierde el control el Imperio Bizantino y toma el control de esa tierra de los Falastín ahora en árabe y toma el control de esa tierra el Califato Árabe en el año 640. El pueblo yehudí sigue en la diáspora. Algunos viven ahí, un pequeño remanente permanece ahí en la tierra. En el año 1099 entra a formar parte del reino de Jerusalén. En el año 1291 pasa a ser parte del sultanato mameluco. En el año 1516, ya muy reciente, pasa a ser parte del Imperio Otomano. En 1922, mucho más reciente, esa tierra queda bajo el mandato británico. Y aquí es donde comienza a cambiar la historia, porque es aquí donde comienza a proyectarse que el pueblo yehudí tenga su propia tierra. Ahora, todo este tiempo que ha pasado, a pesar del exilio, siempre ha habido un remanente del pueblo ahí en la tierra de Israel. Siempre ha habido un remanente. A pesar de que toda esta tierra ha pasado de un mandato a otro, un pequeño grupo de judíos permaneció en la tierra. Hoy día hay mucha oposición contra el sionismo, porque la gente no entiende es que es una tierra que fue ocupada por otras naciones, siendo la tierra que el Eterno le dio al pueblo. Y lógicamente, el pueblo de Israel tiene que luchar por su tierra. El Eterno dijo que tenía que conquistar esa tierra. Ahora toca conquistarla de todos estos imperios que han tomado el control de la tierra. En 1881, para promover el asentamiento judío en su propia tierra, que antes era el reino de Israel, pero que ahora tenía el nombre de Palestina por culpa de los romanos y que siempre fue así, y lo único que hicieron fue traducir el nombre de un imperio, de un mandato a otro, pero siempre bajo el nombre de Palestina, porque tenían la misma intención de que nunca el pueblo yehudí reapareciera en la tierra como nación. Esto fue una lucha, pero muchos judíos que vivían en la tierra trabajaron para oponerse a todos estos planes que tenían las élites mundiales. Y en 1896 surge un folleto que se llamó El Estado Judío. Y en este folleto, el autor, que era Theodor Herzl, que es uno de los
hombre, digamos, que el Eterno usó para volver a traer a Israel a su tierra, ahí se comenzó a proponer una solución a la cuestión judía en 1896. Y ellos pedían en este folleto del Estado judío para que se diera soberanía sobre una porción del mundo lo suficientemente grande como para satisfacer las necesidades legítimas del pueblo como nación. Y si los gobiernos en ese tiempo aceptaban esto, pues el pueblo Yehudí se encargaría del resto. Así es que en 1897, mucho antes de que Israel surgiera como nación, se lleva a cabo el primer Congreso Sionista Mundial en Basilia, 1897, porque el pueblo Yehudí, aunque estaba expatriado, siempre luchó por esa tierra y siempre quiso volver a esta tierra. Y ahí se adoptó en 1897, en este primer Congreso Sionista. ¿Por qué se llama así? Porque el deseo era recuperar la tierra de Sión, o sea, la tierra de Jerusalén y la tierra donde había estado asentada la tribu de Judá. Y en ese folleto lo que ellos decían es el sionismo que es un programa que se esfuerza por crear un hogar judío en lo que ahora se llama Palestina, pero esa no es la tierra de Palestina. Eso fue Roma la que cometió ese error. Y se les pedía regreso a la tierra para poder ellos tener un hogar para el pueblo Yehudí. Es muy importante, mis hermanos, entender esta historia para poder nosotros oponernos al antisemitismo que nosotros vemos que surge hoy en las diferentes naciones. Ahora, esto pasó en 1897. En 1917 se dio la Declaración de Balfour. De esto hemos hablado harto. Y fue una carta del secretario de Asuntos Exteriores británico, que en ese tiempo era Arthur Balfour, a Lord Rothschild, representante de la comunidad judía británica, para que la transfiriera a la Federación Sionista de Gran Bretaña. Y lo que decía en ese acuerdo era: el gobierno de Su Majestad está considerando con aprobación la cuestión de establecer en Palestina un hogar nacional para el pueblo yehudí y hará todo lo posible para promover la cuestión de este objetivo. Se entiende expresamente que no se tomará ninguna medida que pueda interferir en los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de los judíos o que los judíos usan en cualquier otro país. Con estos acuerdos ya inicia la Aliyá. Pero también comienzan a surgir muchos conflictos ahora con el pueblo árabe. Y a finales del siglo XIX, alrededor de 14,000 judíos vivían ahora en esa tierra, que antes era la tierra de Israel, pero que ahora Roma le había cambiado el nombre a Palestina. 14,000 judíos, 14,000 es un número bastante bajo, pero eran todos los que vivían a finales del siglo XIX en la tierra de Israel. Pero después del nacimiento del sionismo comenzó la Aliyá, o sea, la repatriación de judíos a su tierra. En 1882 comienza un gran regreso de judíos y 35,000 judíos de Europa del Este y de Yemen comienzan su retorno, comienzan su Aliyá.
De 1904 a 1914, 40.000 de Europa del Este regresan a su tierra. En 1919 a 1923, 40.000 judíos de Europa del Este retornan a la tierra. En 1924 a 1929, 82.000 judíos de Europa del Este van a la tierra. En 1929 a 1939, 250.000 judíos de toda Europa retornan a su tierra. De 1936 a 1939, donde surge la revuelta árabe, debido a la influencia o a la afluencia, a la llegada de tanto Yehudí a lo que era la tierra de Palestina. Hay una revuelta ahí en 1939. Y en 1939 comienzan a restringir ahora la migración judía. Otra vez comienzan a poner trabas por parte de Gran Bretaña, que no se levantó ni siquiera después del estallido del Holocausto, lo que provocó la muerte de miles de judíos que intentaron llegar a su tierra. En 1947 el gobierno británico abandonó el mandato para Palestina porque no pudo encontrar una solución aceptable al conflicto árabe-judío y remitió el asunto a la ONU. El 29 de noviembre de 1947, la ONU adoptó un plan para dividir Palestina en estados árabes y judíos, otorgando un estatus especial al área de Jerusalén. Y el 14 de mayo de 1948 finalizó el mandato británico sobre Palestina. Y el mismo día el Ejército Temporal Judío, el Consejo de Estado, adoptó la Declaración de Independencia de Israel. Aquí es donde vuelve a nacer Israel como Estado. Pero ¿qué pasa con los árabes? O sea, los palestinos que ahora dicen que son, los árabes que ahora dicen que son palestinos, rechazaron todas las propuestas para crear su propio Estado. ¿Qué sería una solución de dos estados? Lo que siempre se ha hablado en esa zona. Bueno, vamos a dividir esa tierra para que no haya problemas, según ellos, entre palestinos y judíos, pero resulta que esa tierra no es de los palestinos. Como vemos, es un programa bien terrible que el enemigo ha levantado, pero bendito el Eterno, porque hoy podemos conocer bien la historia y tenemos que reclamar lo que es nuestro. Ahora, en 1947, ese plan de la ONU, donde proponían la partición de Palestina, supuestamente para ellos es Palestina, pero es la tierra de Israel. Y en 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne para tratar estos asuntos. Y de ahí para acá ya conocemos la historia de lo que es el moderno Estado de Israel, como muchas personas dicen. Aunque Israel como Estado, o sea, como parte política, es el Estado judío y ellos han peleado porque sea el Estado judío, lógicamente porque es casa de Judá la que ha regresado primeramente, pero nosotros necesitamos conocer toda la historia porque es la tierra de Israel. Y así como la casa de Judá ha peleado por su tierra, pues nosotros tenemos que pelear por todo el resto de la tierra de Israel. O sea, no podemos dejar tampoco a Judá sola en esta lucha que se está enfrentando. Políticamente, o sea, Israel ha tenido un control político, pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que Israel se está liberando de ese poder político para ser una nación soberana. Y por eso ha habido una historia de tratar de solucionar el problema judío, el problema palestino, aunque ya se dio una parte a los palestinos, crearon Jordania, que eso resultó de un acuerdo. Jordania ya es la parte palestina, pero ellos siguen peleando por la partecita de casa de Judá. ¿Qué es lo que está haciendo Judá ahorita? Bueno, tomando posesión de la tierra que es de Judá. Han habido iniciativas de paz, las iniciativas de paz de Rabin y de Hussein, de Barak, de Clinton,
muchas que se han dado en estos últimos años. En 2019, la más reciente fue la propuesta de Trump y de Netanyahu para unirse a los acuerdos de Abraham, viendo que toda esa zona es la familia de Abraham. Los mismos árabes hoy están diciendo, los mismos árabes, el mismo liderazgo árabe, especialmente el liderazgo religioso, está diciendo es que aquí en esta tierra no tienen nada que ver los palestinos. Esto es un problema entre primos, es un problema entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Pero el mundo todavía no entiende. Y el pueblo árabe está hablando fuerte ahora esto. Entonces ahora, en las acusaciones que están diciendo que Israel es el ocupante, si vemos la historia y si usted conoce esta historia, ahora juzgue quién es el ocupante. ¿Quiénes son los ocupantes? Si los verdaderos palestinos ya no existen, los verdaderos palestinos se mezclaron tanto con asirios como con babilónicos, no existen. ¿De dónde entonces son los palestinos que supuestamente hoy están peleando por esa parte de la tierra de Israel? Son árabes, pero ya los mismos árabes están hablando de esto. Entonces, todas las acusaciones de que Israel es una nación ocupante, de que el pueblo yehudí es una nación ocupante, que son ocupantes ilegales de la tierra de Palestina, pero la tierra de Palestina es la tierra de Judá, es la tierra de Israel, que Roma le cambió el nombre. O sea, históricamente no tiene ninguna base lo que está hablando hoy la prensa y muchos antisemitas. Aunque existió una población árabe en esa tierra, en lo que Roma le puso Palestina durante siglos, nunca existió un estado árabe separado llamado Palestina. O sea, ¿quiénes ocupaban toda esa tierra? Aunque Roma le cambió el nombre a la tierra, los ocupantes eran los árabes. Antes de la formación del Estado judío o del Estado de Israel, independiente en 1948, como vimos en la historia, esta tierra perteneciera a Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña había tomado el control de esta tierra. Cuando Gran Bretaña pierde ya el control, o sea, ya no es más una colonia de Gran Bretaña, nace lo que es el Estado de Israel. Desaparece un control y nace el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Esa proclamación del Estado independiente de Israel, ahora como nación, para la familia judía, no se produjo como una toma violenta de tierras. O sea, no fue que todos los judíos que habían entrado se armaron, no, no se produjo de esa manera, sino que fue una decisión de las élites de ese tiempo, especialmente la ONU en ese tiempo. Y los propios árabes que habitan en la tierra, que se dicen ser palestinos, que no son, sino que son árabes, varias veces rechazaron la oferta que les hicieron de la posibilidad de crear su propio estado. O sea, ellos rechazaron eso, aunque ya se dio a Jordania para que los que se llaman palestinos, o sea, los árabes que quieren llamarse palestinos, puedan ocupar esa área. Pero con toda esta historia, mis hermanos, queda claro para nosotros que esto es una lucha, esto es una guerra, y no iba a ser fácil tomar esa tierra. El Eterno no le estaba dando la tierra así en bandeja de plata, sino que iba a entrar, e iba a guerrear, e iba a luchar para tomar posesión de la tierra de Israel. Y nosotros vemos que hasta hoy seguimos en esa lucha. Pero ya vemos que esta lucha no es solamente por el control de la tierra de Israel. El enemigo quiere toda esta tierra. Él cree que es el príncipe de este mundo. Él cree que puede tener el gobierno por siempre de las naciones. No. El gobierno de Hasatán está llegando a su fin. Y por eso nosotros necesitamos conocer esta historia y orar con autoridad por lo que nos pertenece, por todo lo que el Eterno nos ha dado a través de la Torá, conocer la historia. Mucha gente es confundida hoy día por no conocer la historia. Y el que no conoce la historia
tiene que repetirla, pero no queremos repetir esa historia. Queremos luchar por lo que es nuestro. Estamos reclamando lo que es nuestro. Estamos reclamando legalmente lo que es nuestro. Casa de Yehudá está reclamando legalmente lo que le pertenece, lo que le dio el creador del universo. Es el mismo creador de los cielos y de la tierra, que se registra por todo el libro de Bereshit hasta el capítulo 12, donde él pone una firma, donde nuestro creador pone una firma diciendo que él es el creador. Él creó los cielos, él creó la tierra, él creó los continentes, él creó al ser humano, él llamó a Abraham, le dio promesas, le marcó una tierra. Es él, para que no tengamos nosotros ninguna duda de que esa tierra pertenece a nuestro pueblo, de que toda la tierra de Israel nos pertenece y que toda esa tierra en su tiempo será devuelta, y en el tiempo de la venida del Mashiach, toda esa tierra será el centro del reino del Mashiach, con Jerusalén como la capital de este reino. Entonces, mis hermanos, que podamos entender la historia, seguir la historia, a ayudar a la gente cuando uno la oye que se opone a Israel, que critican a Israel, pero uno ve cómo el Eterno está levantando gobiernos poderosos en el mundo que hoy son uno con Israel y defienden a Israel. O sea, no estamos solos en esta guerra. Lo que dice el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, que la primera visita como presidente la hará a Israel. Él es un defensor de Israel y Argentina va a tener mucha fuerza en esto de ahora en adelante. Vienen cambios después de todo este programa que les digo que inicia de Gesara, vienen cambios en todos los gobiernos y uno ve que muchos gobiernos vienen en esta línea, en la línea que vemos ahí a Javier Milei de Argentina. En las próximas elecciones de Brasil cambiará a un presidente igual de la misma línea, y Sudamérica poco a poco irá cambiando estas líneas fascistas, nazistas, antisemitas, porque América nos pertenece, la mayoría somos de Israel, en toda América somos de Israel. Y sabemos que todos los reinos del mundo pasarán a ser los reinos del Mashiach. Entonces estamos luchando, estamos ganando esta guerra, mis hermanos, estamos avanzando en esta guerra. Los malos están en temor, Hasatán está en temor, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y que esta historia, que es real, mis hermanos, este cronograma que el Eterno nos da de la historia, pues puede ser entendido y nos ayude para poder tomar una posición y sacar de nosotros todo concepto anti-Torah, anti-sionista, antisemita y todo lo que se oponga al plan del Eterno. Padre, te bendecimos porque tú estás demostrando que tú eres un Elohim. Cumple las promesas, Padre, que hiciste a nuestros padres. Te agradecemos porque hoy vemos a Israel, Padre, en una lucha, en una independencia. Vemos a un Israel, Padre, madurando, conociendo su historia. Vemos, Padre, a un Israel en medio de las naciones, interesado en esa historia, conociendo esta maravillosa historia a través de tu palabra, a través de tus escritos. Y, Padre, cada día más confiados en ti, cada día, Yeshua, que tú eres nuestro Rey, que tú eres el que estás detrás de toda esta guerra, que tú estás cambiando, Padre, la historia de este mundo, porque todos los reinos de este mundo pasarán a ser los reinos tuyos, los reinos de nuestro Mashiach y los reinos de tu pueblo. Bendito eres tú, nuestro Adonai Yeshua.